Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, acá, hoy viernes 2 de septiembre, año 2022, compartiendo con ustedes esta saga a través de la conciencia humana, La Otra Realidad. Recuerden que este es un programa de corte ecléctico y que aquí pues tocamos diversidad de temas, asuntos de la más de interesante y sobre todo las cosas que de alguna forma o manera están afectando nuestro quehacer humano, es decir, nuestra experiencia humana aquí en el mundo en que nos ha tocado vivir. Gracias como siempre por conectarse y recuerden compartir este video, ¿no? Compartir el contenido de lo que aquí presentamos y que nos basamos precisamente en las informaciones que son publicadas en todas las redes a nivel internacional y muchos de los asuntos que, como tantísimas veces yo menciono, no son discutidos aquí en Puerto Rico, porque pasan por debajo del radar. Lo que se supone usted no debe saber aquí dentro de ese insularismo mediático que en Puerto Rico pues se acentúa día tras día, ese control que hay dentro de la redacción de información y el filtro por el cual tal vez nos pasan a nosotros algunas de estas cosas. Recuerde usted que todo se planifica, que aquí nada está tirado al azar, a ver qué pasa. O sea, este no es el gobierno de Puerto Rico ni el sistema local donde se improvisa y donde lo que no se sabe, pues ya usted sabe cómo termina, robándose o meramente perdiéndose. Aquí cuando estamos hablando de control de regiones y específicamente Puerto Rico, como una colonia de los Estados Unidos, ¿no? El imperio más grande del siglo XXI. Y algunos dicen que el imperio más grande a través de los tiempos, porque debido, ¿no? Lógicamente, al avance de la tecnología, a los movimientos que se han dado políticos y todo lo que genera, ¿no? en esta aldea planetaria, pues Estados Unidos interviene en los 4 puntos cardinales del planeta. Los imperios de la antigüedad pues eran regionales, eran en zonas específicas, ¿no? Hasta donde pudiesen llegar por la geografía. Pero aquí lo importante, para no darle vuelta a la noria y directamente al grano, aquí lo importante es saber cómo nos controlan y nos manipulan, ¿no? O cómo es que a usted le van dando esa programación mental que yo tantísimas veces aquí menciono y que lo vemos también en operación en los Estados Unidos, ¿no? Con las grandes masas, con la población. Y yo he hablado por tantísimos años, mucho tiempo, de cómo los Estados Unidos, siendo, ¿no? el país con más comunicaciones, milla por milla, milla cuadrada, es decir, todo tipo de transmisiones, radio, televisión, cable TV, satélite, no compara ni Japón, ni Corea del Sur, ni ningún otro país, ni Alemania. Nadie tiene ese broadcasting que tiene los Estados Unidos, ¿no? Esa capacidad de transmitir información continuamente por decenas y decenas de canales, igual en la banda AM, FM, radio, etcétera. Bueno, aquí lo importante es que teniendo el país con más medios de comunicaciones factibles, pues el país peor informado del mundo. Y esto yo lo he explicado muchísimas veces, ¿no? Y traigo una vez más ese asunto, aunque sea de forma somera, porque hay que darle cabeza, ¿no? Cómo con una capacidad tan grande de poder transmitir, ¿no? datos continuamente, información, poder tal vez usarlo de forma positiva para aumentar el conocimiento, ¿no? el acervo de la población, sirve para todo lo contrario, para distraerla, para mantenerlos enfocados en las cosas más banales del mundo, y un país donde cuando uno ve, ¿no? digamos nosotros, el porciento de personas educadas o bien informadas es mínimo. O sea, dentro de esa población, ¿no? 300 y pico, 325, 340 millones ya mismo de habitantes que tienen los Estados Unidos, usted se da cuenta que la gente informada no llega ni siquiera a un 10%, verifiquen, busca, ni siquiera eso. Así que estas son cosas que tienen que preocuparnos. Y acá, ¿no? Acá en Puerto Rico, pues también tenemos, ¿no? una dinámica muy parecida, aunque seamos insularistas, isleños, lo que quieran decir, ¿verdad? Lógicamente, a través de la avenida, de la internet, a través de todas las conexiones que tenemos continuamente, vía satélite, etcétera, la que usted quiera nombrar, pues aquí deberíamos tener, ¿no? la capacidad y tal vez el interés por explorar un poco más qué es lo que sucede en nuestro mundo, qué es lo que eventualmente nos va a afectar de alguna forma o manera. Si usted aquí meramente escucha las noticias locales, usted está perdido irremediablemente, ¿no? Por un lado, usted ve que los políticos nos dicen unas cosas, inclusive en los Estados Unidos, en Washington, usted ve a cada rato el presidente Joe Biden diciendo que la economía está subiendo, pero si usted está metido en la bolsa de valores, dígame si es o no es así, y usted empieza a indagar, ¿no? Si usted invierte ahí o meramente es un pasajero, como digo yo, alguien que pasa de cuando en vez y mira, ¿no? las diferentes tablas que se están dando, de las diferentes ramas de la inversión dentro de la bolsa de valores, sea Wall Street o la que sea, usted se da cuenta que está en caída. Y se da cuenta también como muchas de las cosas que creíamos que eran sólidas no lo son, no hay garantías.
Así que estamos en un mundo inestable. Algunos dicen, siempre ha estado inestable. Bueno, ha sido un mundo donde siempre ha habido definitivamente polaridad y donde siempre ha habido pulseos, fuerzas de grupos, tanto ideológicos, políticos, económicos, religiosos, el que usted quiera. Esa es la naturaleza humana, el conflicto. Un ser gregario, un animal político como el ser humano, vive precisamente del conflicto. E incluso, si usted en Puerto Rico es un buen observador, verá que aquí hay gente que vive específicamente del conflicto. ¿Es o no es así? Hay gente que si no hay un conflicto, usted no los ve, ni sabe que existen, ni aparecen. Tiene que haber un conflicto. Y hay que parir un conflicto todos los días. No importa cómo sea, hay que parir un conflicto todos los días, ¿no? Como el periódico que necesita noticias diariamente. Y en ocasiones, inclusive la prensa actual en Puerto Rico, como ha pasado históricamente, a veces también provoca situaciones, ¿no? Crea issues ahí del éter y meramente le da exposición a ciertas noticias, a cierta información que les conviene para mantener el status quo en que todos estamos aquí. El status quo, obviamente, es esa disonancia sináptica que tanta gente tiene, ¿no? Esa disonancia cognitiva que muchos otros lamentablemente no pueden superar, y que usted lee algo, entiende otra cosa, o que meramente le dicen algo y usted no se toma la molestia de verificar las fuentes de información. Nosotros estamos en otro programa, obviamente, de control dentro de los territorios no incorporados y lo que está fuera del núcleo de la nación. Si es con ellos mismos y los mantienen tontos y sin ideas, entretenidos en el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol, ¿no? En la carrera de caballo, en la carrera de perro, en cuanta cosa hay en las series y tonterías que se dan allá, juegos de cuanta cosa hay, y usted meramente, pues, muy pocos pedacitos de noticias o muy pocos pedacitos de programas realmente interesantes. La mayor parte de los talk shows es bobería, sanganá y faranduleo. Pues usted no tiene un país que obviamente está siendo crítico, ¿no? Donde su población está siendo educada de forma inteligente. Claro que esto tampoco es garantía. Oye, no es garantía. ¿Por qué digo que no es garantía? Elemental. La Alemania nazi, para allá, para 1935, cuando obviamente entra Adolf Hitler y empieza el partido nacionalista, obviamente socialista, nacionalista, nazi, ¿no? Social nacionalista que tenían ellos y toda esa cuestión que crearon aparentemente a la izquierda para luego moverse a la derecha, y usted cuando hace un análisis real y profundo de qué era este movimiento nazi, se da cuenta que por un lado era a la izquierda, sí, lo sabía, despierta, estudia, y por otro lado se da cuenta entonces que tomó posturas también del fascismo de la derecha, y usted por ahí inclusive Mussolini, todo lo que, cómo evolucionó todo eso. Pero no le voy a llevar a ese trance histórico, eso le toca a usted, porque usted tiene que aportar para sí mismo, así que tiene que ser autodidacta. Aquí lo importante es entender la raíz de muchas de estas situaciones, del por qué se dan de esa manera y cómo es que dominan nuestra forma de ser. Acá nosotros, por ejemplo, al igual que las minorías en los Estados Unidos, hay una programación muy especial para nosotros. Y le explico, y me dice si eso no es así, lo verifica y va a caer en tiempo bien rápido. Esta es esa programación que obviamente tienen las grandes cadenas en Estados Unidos, qué sé yo, ABC, CBS, CNN, la que usted quiera, Fox, etcétera, etcétera, etcétera. Warner Brothers y todas las que hay. Y usted ve las programaciones para Puerto Rico, Telemundo, Univisión, las que sean, las cadenas hispanas. Y cuando usted estudia las cadenas hispanas, usted se da cuenta que ahí no hay básicamente nada que sirva para que la gente pueda reflexionar sobre su propia existencia y para que se pueda ubicar dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y saber quién es quién dentro de los Estados Unidos y cuál es su papel o su rol allí como minoría. O sea, no hay conciencia de clase, no hay conciencia obviamente de nada, ni siquiera étnica. Usted entra a ver una de estas cadenas, Telemundo o Univisión, por decir alguna, está la Mega, que es pequeña y es una chanchullería allá en Florida, o cualquier otra que usted pueda buscar, y se da cuenta que la programación está hecha precisamente para mantener enajenada a la gente, tener a la gente entretenida, boba, que no se pregunte por qué le ponen un impuesto, por qué le quitan esto otro, por qué hay una nueva ley, o por qué tiene menos derechos, etcétera, para que la minoría no tenga conciencia de sí misma, no tenga identidad. Y eso es un sistema psicológico de control de masa, eso es elemental. Y que yo he hablado aquí muchas veces, el proyecto Mockingbird, cuando se tiró en la década de los 50 y 60, para acondicionar, para adoctrinar, para obviamente capturar la mente de la masa, porque recuerde usted, la masa no piensa, la masa no es inteligente. Piensa el individuo, usted en particular. Por eso es que a la gente le gusta moverse como el coyote a algunos y a otros como el pack de lobos, ¿no? Que haga el líder, que el alfa y los demás seguimos. Por eso dije hace un momento también que aquí hay personas en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, que viven precisamente de eso, el conflicto. Y el conflicto es lo que promueve precisamente y promueve. Así que
Esto no quiere decir, y no se me confunda, vamos a profundizar y hacer, obviamente, trabajar las neuronas. Esto no se puede confundir, obviamente, con la lucha social y con el reclamo que los pueblos hacen. Todos los pueblos deben tener derecho a reclamo. Claro, en Nicaragua no hay reclamo, en China no hay reclamo, ni siquiera en Hong Kong hay reclamo. Dígame si eso no es así. En Corea del Norte eso no existe, no se sabe, no hay ni una palabra que lo defina. En Rusia hay reclamo. Pregúntele a los que protestan contra la guerra qué les pasa. Vea, busque allá. No se cree cuento RT, despierta durmiente. Y usted vaya a cualquier parte del mundo y vea cuáles son los reclamos, los derechos estos constitucionales, los derechos civiles, los derechos humanos, a ver a quién cubre, a quién no. Gran parte del planeta nada de eso funciona, lo sabía. Nada de eso funciona. Nosotros aquí tenemos, pues bien, alegadamente ese privilegio, ¿no? Ese derecho que nos da la Constitución, que se supone que nos representa, que es nuestra carta magna, nuestra carta de presentación contra el Estado, que muchas veces también como que no se sigue o no se aplica de la manera adecuada. Todo esto lo traigo meramente para que usted reflexione un poco, ¿no? Y podamos evaluar cuál es nuestra realidad histórica en este momento. ¿Qué nos pasa aquí en el mundo? ¿Qué nos pasa a nosotros? Sin irnos por ahí a divagar, ensanganarse, ese yo soy religioso, tú no, yo creo en esto, mi maestro, mi líder. Y, hombre, sea usted mismo, no sea parte del ganado, ¿no? No sea un becerro más que llevan allá al matadero, no siga chivo expiatorio. Sea usted, despierta, durmiente, y empiece a evaluar realmente todo eso que le llega a usted, ese mare magnum de ideas, todo ese tipo de cosas que continuamente bombardean nuestros sentidos y percepciones. Y como he dicho, definitivamente, ¿no? Hay problemas a veces de interpretación, hay problemas de percepción, ¿no? Tenemos todas estas situaciones que nos bloquean precisamente para poder salir de la caja de zapatos, porque así está diseñado esto. Está hecho un programa para que las personas sostengan, mantengan y promuevan la forma y el estilo de vida y que señalen, acusen o rechacen cualquier idea que sea diferente al orden establecido. ¿Lo entendemos? Y eso lo podemos ver y aplicar en todos los márgenes habidos y por haber dentro de nuestra sociedad y en otras sociedades del mundo. ¿Ok? Incluso en la conferencia que tenemos en línea, que está en mi página, en la plataforma, que puedes entrar para que puedas inscribirte y ver la conferencia, Caos, Mundo en Peligro, pues ahí obviamente también desglosamos la información y explicamos y analizamos todos estos asuntos de manera seria, ¿no? Comprometidos obviamente hasta donde es posible con ser subjetivo y con la verdad, hasta donde la podamos entender, porque nadie es dueño de la verdad, ni nadie tiene el conocimiento absoluto de nada. Hoy queremos algo, mañana puede creer otra cosa, o mañana puede surgir la evidencia que pueda debatir, o inclusive desplazar lo que usted creía y juraba y perjuraba que era cierto. Vea si ese no ha sido el proceso humano a través de los siglos. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a algunas cosas que yo creo que nos van a poner a pensar más allá de lo aparente. Quiero empezar meramente con una nota de lo que está pasando en Afganistán. Ya Afganistán no es noticia en Estados Unidos, se dio cuenta, ¿verdad?, de que las tropas salieron y abandonaron Afganistán. El pasado año pues ya no se habla de Afganistán prácticamente nada, ¿no? Una que otra nota por ahí fugitiva que se tira, más bien algunos otros países, sean por ejemplo países árabes o centros de noticias como Al Jazeera o puede ser inclusive comunicaciones o periódicos europeos tal vez tocan, ¿no?, de cuando en vez, de vez en cuando, el asunto de Afganistán. Ya hemos hablado hasta la saciedad, obviamente, de la debacle del sistema, ¿no? Una vez llegaron los talibanes, cómo ha caído el país terriblemente, porque los talibanes, primero, ellos son muy buenos en la resistencia y en la lucha, ¿no? La lucha guerrilla y todo lo que usted quiera, obviamente como grupo subversivo o como grupo obviamente operativo dentro de este tipo de guerras asimétricas, pero como administradores son un fracaso. Lo eran antes de la invasión de Estados Unidos allá en el 2001 y lo han sido después. Lo que quiero decir con esto, ¿no?, para no tal vez atacar al talibán directamente y acusarlos de la debacle que hay allá en Afganistán, porque hay que ser justo, hay que ver las cosas por partes, ¿no? Esto es multifactorial. Hay que señalar definitivamente la situación del cambio climático y que inclusive los talibanes lo reclaman, como tantísima gente que está viendo lo que está pasando en el clima, que no es regular. Incluso para los que son más viejos y todavía andan en negación, cuando usted era joven, ¿se acuerda del polvo del Sahara? Dígame, sí, los que tienen más de 60 años, no los teenagers de ahora, no los millennials, los que tienen más de 60 años, ¿se acuerda del polvo del Sahara en Puerto Rico? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Fecha? ¿Lugar? No tenía obviamente este tipo de fenómenos más recientes, porque el planeta sigue cambiando, despierta, durmiente. Ahora, es importante señalar,
las sequías que tiene Afganistán son mayores y las sequías más grandes que han vivido probablemente en siglos, como está pasando en tantísimos lugares. Me explico. Lo hemos hablado aquí hasta la saciedad, y aún no se cansa porque hay gente que no le entra nada aquí, aunque tenga la evidencia de frente, no la pueden entender porque no hay capacidad. Pero lo que sí es importante señalar es que esto se sigue replicando en todo el planeta, con las lluvias obviamente monzónicas, casi diluvios universales, rompiendo los récords que habían en siglos, en milenios incluso, como las enormes sequías, como la Europa que hacía 500 años que no pasaba algo así, como está pasando en Afganistán, como están pasando las inundaciones en Pakistán, como está pasando el calor descomunal que hay en la India y otras regiones del mundo, como está pasando la sequía en China, etcétera, etcétera, como están pasando los incendios en tantísimos lugares del planeta, los que uno se enteró, inclusive en el Amazonas, con toda la humedad que puede haber allí. Incluso hay otros fuegos que están sucediendo en Rusia, ¿sí? A unos 200 y pico de kilómetros al norte de Moscú, y que ahora salió una interesante noticia, oiga bien, una interesante noticia que no se propaga mucho acá, no se publica mucho en Occidente por aquello de no asustar a los seguidores de Putin acá, que lo puedan apoyar sin saber lo que pasa, de que obviamente muchos de estos incendios son sabotaje en Rusia. O sea, en Rusia hay una campaña interna de sabotaje, no solamente de los servicios de inteligencia ucranianos y de agentes ucranianos que puedan estar haciendo este tipo de operaciones, que ya ha pasado en vías, por ejemplo, de ferrocarril, en vía del tren, ha pasado obviamente en instalaciones allí en Crimea, en bases militares, y ha pasado inclusive en poblados y lugares cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia, y eso está documentado. Ahora, aparte de la evidencia que hay sobre ese asunto, los incendios, ahora se habla de esta situación, se está hablando de los partisanos, ¿no? Los partisanos rusos, ya no ucranianos, rusos contra rusos. Y esto definitivamente es una noticia que en Rusia se trata de mantener censurada, cueste lo que cueste, de la manera que sea. Porque imagínense, no es lo mismo usted promover revoluciones, promover revueltas, promover movimientos, qué sé yo, subversivos, promover cambios radicales, atacar a otro sistema, y usted es quien los promueva, a que a usted le toque la misma medicina. Cuando toca la misma medicina cambió completamente el esquema. La fórmula es otra. Así que usted va a tener que ver más allá y va a buscar mejor información que la que le han dado hasta ahora. La información está ahí y hay que buscarla, hay que saber meterse en todos esos trances. Y mucha gente me dice, pero dime dónde, dime acá, dime. Bueno, yo le digo algunas, pero la realidad es que usted tiene que buscar. Yo no le voy a dar mis fuentes, como dicen, un buen mago jamás dice cómo es que hace sus ilusiones. Así que uno meramente aquí les comparte a ustedes parte de lo que hay para que usted entonces se anime a ser un cibernauta, buscar y verificar fuentes de información, no cualquier cosa. La internet está llena de disparates, llena de mentiras, llena de contradicciones, llena de conspiraciones, llena de teorías, llena de mil cosas que no tienen fundamento. Dicho eso, bueno, por lo que ha pasado obviamente en Afganistán, para no hablar ahora de la mujer y de todo lo que ha pasado con las niñas, la educación, los fusilamientos que se han hecho, los ahorcamientos que se están haciendo en diferentes pueblos de Afganistán, el linchamiento continuo, es que todos sabemos, ¿no?, lo que estamos en esta onda, de que hubo un ataque bomba contra una mezquita, ¿no?, en la ciudad de Herat. Y este ataque bomba mató 18 personas y hirió 23. Pero no solamente que haya matado 18 personas y 23 en un país que está bajo un régimen teocrático como es el régimen talibán, y obviamente un régimen castrista en el sentido de que mantiene control y vigilancia en todas partes, y que tiene, como decíamos acá en Puerto Rico hace muchos años, ¿no?, que tenían, acá en Puerto Rico decían que tenían un cacique barrio. ¿Usted se acuerda ese término, no? Que era el tipo que estaba en el barrio y era el que tenía contacto con el alcalde o con el partido y mandaba toda la información, ese cacique. Allá en Cuba pues tienen a unas personas que son del Partido Comunista Cubano, que está en cada comunidad y que vigila a los demás. Pero eso lo sabemos, eso es parte, ¿no?, de los aparatos de represión del mundo y como dicen por ahí, de mantener a la gente, a las poblaciones controladas. Lo que pasa en Afganistán es obviamente preguntarse quién lleva a cabo estos ataques. Inmediatamente hay quienes dicen, no, la CIA está metida allí. Bueno, sí, la CIA en alguna medida, pero Afganistán en estos momentos no es un issue grande para la seguridad de Estados Unidos a nivel de que tengan que llevar ese tipo de operaciones. No va a ningún lugar porque no está en planes volver a reinvadir Afganistán. Pero sí hay otras organizaciones que están en lucha y que desean tomar el poder de Afganistán, y que son grupos islamistas también, y que se dominan a sí mismos yihadistas. Y ahí tenemos el Estado Islámico, del que he hablado tantísimas veces, y de sus operaciones dentro de Afganistán, entre otras organizaciones que puede incluir Al-Qaeda, aunque como todos sabemos,
Al-Qaeda y el Talibán siempre han tenido, ¿no?, compromisos uno con otro. Dicho eso, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí lo interesante, aparte de la muerte de esas 18 personas y esos 23 heridos, fue la muerte del imán de esa mezquita allá en Herat. Y el imán era un hombre que había estado cabildeando, si le podemos decir, o había estado discutiendo y había estado sugiriendo a los líderes del Talibán, a los mulás, de que había que decapitar a cualquier persona que estuviera en contra, ¿no?, del régimen talibán. Al que protestara, al que hiciese algo que no estuviera ahí, había que decapitarlo en cualquier lugar de Afganistán, en cualquier aldea o ciudad. Ese obviamente era el imán Mujib-ur-Rahman Azari. Y este señor pues murió en la explosión, el ataque era contra él. El hombre que obviamente le había hablado al consejo de los talibanes, había hablado con los demás mulás y que sugería que esa era la mano dura, que había que definitivamente meterle mano a toda la gente que estuviera en contra del sistema de alguna forma u otra. Así que esto es importante que lo sepamos todos nosotros. Pero usted se vea como hay guerras internas en lugares donde usted cree que no las hay, pues sí, sigue la guerra interna. Dicho toda esa situación, hay otra cosa más también que tenemos que darle seguimiento. Tiene que ver con Europa, tiene que ver con China. Y aquí de forma somera, lo más breve posible, porque hay otros temas. Y recuerde usted que en el segundo segmento, el ingeniero Orlando Plata estará conmigo vía telefónica para discutir asuntos a nivel internacional de impacto. Oiga, otra de las cosas interesantes es que la Organización Mundial de la Salud, crea usted en lo que dice la OMS o no crea usted en lo que diga la OMS, bueno, la mayoría de los países siguen las directrices de la OMS, así que allá los gobiernos, ellos tienen sus razones y alegadamente, pues la mayor parte también de las cadenas de farmacéuticas, por negocio obviamente, y todos los demás que están asociados en el mundo médico, pues siguen las directrices de la OMS para una cosa o para la otra, cuando conviene. Bueno, dicho eso, esa pequeña aclaración, la OMS acaba obviamente de aclarar durante esta semana de que en Europa, desde que inició la pandemia en 2020, hasta el día de hoy se han dado 250 millones de casos de contagio de COVID-19, no por coronavirus 19. 250 millones de casos desde el día 1 de la pandemia en Europa hasta la actualidad. Claro, hay muchos más en otras partes del planeta. Esos 250 millones, pues sabemos que la mayoría, de alguna forma u otra, se ha recuperado. Y que pues llegó la vacuna, evitó o no evitó, hoy en día sabemos que no es una garantía para no contagiarse. Ninguna de las vacunas son una garantía. Te dicen que te ayuda a no ir al hospital, a no morir allá. Hay quienes han muerto con todo y 4 vacunas o 4 refuerzos. Vaya usted sabe. No voy a discutir de eso ahora, no viene al caso, pero sí hay una situación relacionada con esto. Tiene que ver con China, una vez más China. ¿Por qué? Bueno, sabemos que esto empezó en el 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Esa es la historia, ya más que discutida. Se habló del laboratorio que había allí de investigaciones. Se acusó a China. De hecho, Donald Trump, cuando presidente, dijo que ese era el virus chino y acusó a China directamente. Si el virus venía de China, el coronavirus 19 precisamente surgió allá en China. Así que eso no se discute, ni siquiera los chinos lo niegan. Pero lo que ellos niegan es que haya sido un arma para desestabilizar al mundo, un arma biológica para acabar con todo lo que había a diestra y siniestra. Es lo que ellos han negado todo el tiempo. Mientras que definitivamente se ha tratado de probar lo contrario y ha habido todo tipo de investigaciones, ¿no? Algunas de ellas obviamente sin colaboración o cooperación del gobierno chino, otras a distancia y otras tratando de traer, ¿no?, información filtrada o información, como dicen por ahí, obtenida por recursos humanos y técnicos dentro del campo de la inteligencia. Cuando digo eso, obviamente el espionaje. Ahora, ¿qué pasa? China sigue con el problema del COVID-19, lo sabe, ¿verdad? Esta política de cero COVID ha llevado a China a que se estanque en su crecimiento económico. Por eso India, este año, sepalo usted, ha pasado por arriba, ¿no? La producción interna en India, obviamente el Producto Bruto Interno de India sobrepasó al de China. O sea, China ha tenido un freno. ¿Por qué el freno? Por esta política de cero COVID. Me explico. Saben que llevan desde el 2019 hasta la actualidad, específicamente el 2020 para acá, principio de 2020, cerrando ciudades consecutivamente, cerrando zonas industriales consecutivamente, sin parar, todo el tiempo. O sea, aquí no ha habido una apertura de China en ningún momento. O sea, China cuando abre o tiene una apertura en alguna ciudad o en una zona industrial, tiene que cerrar otra por la situación del COVID. Ahora mismo, sepa usted y verifique la información, hay 21 millones de chinos que están precisamente en cuarentena. Es una región importante y neurálgica para el desarrollo económico y la producción de la economía china. 21 millones más. A cada rato, a veces son 14, son 7, dependiendo cómo es que se está moviendo la situación del virus dentro del país. Así que aquí es interesante pensar que cuando en un momento dado tal vez todo el mundo pues
veía o creía de que el virus venía para dislocar la economía mundial y para poner la supremacía del control a China sobre Occidente y sobre sus competidores, específicamente Estados Unidos, que era la guerra de aranceles y la guerra económica declarada, y ahora la guerra fría y todo lo que usted quiera, por ahí para abajo, lo que seguirá con Taiwán. Aquí lo interesante es que ahora quien realmente tiene, como dicen, el kickback, ¿no?, el cantazo grande, el boomerang, el efecto grave a largo plazo, es China. Es China. Claro, nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud que las muertes por COVID-19 van a aumentar ahora cuando llegue este periodo de octubre y noviembre, que empieza el ciclo de la influenza, y la influenza, ya usted sabe, todos los años mata a miles de personas, que ambos patógenos combinados pues será letal para las personas. Bueno, se lo dejo ahí, busque más información, despierta durmiente, usted tiene trabajo que hacer, hay mucho que investigar. Dicho todo eso, vamos directamente al grano, otros asuntos, porque en un ratito tengo que comunicarme con el ingeniero Orlando Plata. Hoy viernes precisamente, ayer y hoy, estuvo la visita de los inspectores, ¿no?, del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no?, la OIEA. Estuvieron allá en Zaporilla, investigaron, vieron alegadamente, ¿no?, los técnicos e ingenieros ucranianos que están a cargo de esa planta nuclear, les dieron un tour, ¿no?, lo llevaron por todas partes, vieron el impacto de misiles, vieron el impacto de bombas, de metralla, de ataques consecutivos en diferentes estructuras de esta instalación, que como ustedes saben, este es el tercer reactor más grande del planeta y el más grande de Europa occidental y oriental. Así que obviamente es peligroso, porque todos sabemos, y nos lo han descrito la gente de la OIA y otras comisiones internacionales, que si hubiese un accidente o si fuera destruido adrede este reactor, el efecto sería 1000 veces peor que Chernobyl allá en 1986. Y esto nos tiene que poner a pensar, ¿no? Quien está jugándose esa ruleta rusa allí está loco y sin idea. Ya, aquí la verdad es que no hay respeto por la vida y ni hay mucha capacidad tampoco, mucha conciencia del daño que se puede generar a nivel planetario y a lo que nos exponen a todos con esta situación de Zaporilla. Ahora, es importante indicar lo siguiente. Según nos dice, ¿no?, Rafael Grossi, que es la persona encargada, el supervisor de toda esta operación, de este grupo de investigación, han quedado 6 inspectores del organismo de la OIEA, se quedaron allá, en la central de Zaporilla. Van a estar dándole seguimiento a lo que comenzaron, a la investigación, y ellos esperan que con este grupo que esté allí, pues baje un poco, ¿no?, o cese de alguna manera los ataques contra las estructuras, contra las instalaciones per se como tal. Vamos a ver, eso no se sabe. No hay garantía aquí de nada. Aquí nadie sabe realmente quién está llevando a cabo estos ataques, porque como hemos discutido tantísimas veces, Ucrania acusa a Rusia, Rusia acusa a Ucrania, y ahorita, pues, no sé, a quién van a acusar, o van a acusar, si es al Papa, o a quién sabe quién se le puede ocurrir una locura de esta. Dicho todo eso, después de que esta gente vio los orificios, vio obviamente las huellas y la destrucción en la instalación, han pasado otras cosas también sumamente raras e interesantes con todo esto. Y tiene que ver, ¿no?, con el impacto que esta invasión de Ucrania ha tenido en el mundo. Me explico. No habla de petróleo, no de energía, no de grano, de maíz o trigo. Simplemente desde la guerra de Ucrania para acá, aunque ya venía gradualmente un alza en la compra de armamentos a nivel global, desde la guerra de Ucrania para acá ha habido un incremento, ¿no?, diríamos nosotros, se ha implementado, ¿no?, la venta de armas como no se había ocurrido ni siquiera en el siglo XX durante la Guerra Fría. O sea, se incrementó la venta de armas en todo el mundo, específicamente en países del G7 y el G20, pues ahí usted incluye obviamente a China, a Rusia, a Europa, a la Unión Europea, todo el mundo. El mercado está produciendo billones y billones de dólares. Estados Unidos, obviamente, su industria armamentista, tiene que estar disfrutando cada vez que le manda 1.100 millones de dólares a Ucrania, 3.000 millones más de Ucrania, 2.000 millones para lo otro, 5.000 para lo otro. Pues definitivamente eso que sale del bolsillo de los contribuyentes de Estados Unidos y llega a los bolsillos de la industria armamentista. Así que esto es un negocio redondo. Para que usted tenga una idea, en el 2021 Estados Unidos utilizó la friolera de 800.000 millones de dólares para obviamente cubrir su presupuesto militar. Esa es la friolera. 800.000 millones de dólares. Después de Estados Unidos estaba China. China gastó 300.000 millones de dólares, obviamente, en su estructura de nuevos armamentos, desarrollo de equipos, etcétera, etcétera, el pasado 2021.
Rusia, mucho menos, ¿no? Rusia estaba en 70 mil millones de dólares. Y esto es interesante. Rusia, que presenta un ejército de momentos numerosos y con mucha nueva tecnología, pero el presupuesto de Rusia no compara, me explico, vamos a ver cómo lo puedo decir simple, de manera simple. Lo que Rusia gasta en su equipo militar o en su equipamiento militar no compara ni demuestra lo que alegadamente Rusia reclama. Me explico. Y usted busca información y vea cómo es la propaganda, que no es propaganda, despierta durmiente. Con 70 mil millones de dólares, que es una fraccioncita, menos el 10%, mucho menos de lo que gana Estados Unidos, ellos alegan tener todo tipo de armas hipersónicas, todo tipo de armas nucleares, divisiones completas de armas blindadas, de tanques modernos, todo tipo de cosas, con un presupuesto chiquito, pero pequeñísimo. El presupuesto de China es mucho mayor que el de Rusia, 300 mil millones, varias veces. Pero los chinos se está viendo lo que está pasando allí. Y sus portaaviones nuevos, los submarinos nuevos y todo el equipo nuevo, el equipamiento que tienen, moderno, no de la época soviética. Pero entonces cuando tú comparas a Rusia con Gran Bretaña y Francia, prácticamente gastan lo mismo. 70 mil millones, Gran Bretaña y Francia, igual que Rusia. Así que hay algo aquí que no empata, que no encaja con los gastos, con la cantidad que se reclama. Pero como la gente es liviana, ¿no? La gente es fácil, se dejan controlar por lo que se tira en propaganda, publicidad, la gente no profundiza en el asunto, no busca más allá, pues no empata los números. Estados Unidos gasta 800 mil millones de dólares y este año va a ser mayor y todos los años va a aumentar el presupuesto militar. Recuerde que ellos tienen que 800 instalaciones a nivel internacional, antes eran 1000, ahora hay 800 únicamente, aparte de sus bases. Y esto requiere una enorme cantidad de dinero para mantener los sistemas avanzados que tienen. Allí hay sistemas viejos. Los sistemas viejos ellos los venden para adelante a otros países. Así que hay que ver las cosas desde el punto de vista de money, follow the money, sigue el dinero y ver quién realmente está haciendo las inversiones que está haciendo y cómo las están llevando en estos momentos. Dicho eso, vamos a darle cositas rápidas para entonces pasar con Orlando. Ya Denis va a tratar ya de comunicarse con Orlando lo más pronto posible. Bueno. Todos vimos las noticias, vimos la situación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Vimos a este individuo, un brasileño, ¿no? Que vivía allá hace varios años en Argentina. Es un individuo de nombre Fernando Andrés Sabac, utilizando una pistola Barca, fabricación argentina, una 380 con 5 balas, pues trató de matar, alegadamente, por los videos que vemos, a esta señora, a Cristina Fernández, en la cara. El arma pues se encasquilló, el arma no disparó, se engatilló, diga lo que usted quiera, no funcionó. Y obviamente le salvó la vida, ese fallo. Si no, estaríamos haciendo otra historia en estos momentos. Todo esto pues lleva también como parte del conflicto que hay en Argentina. En Argentina hay una gran lucha. Óyeme bien, aquí voy a llegar de Argentina a Estados Unidos, de la Patagonia a Norteamérica. Mire, rápidamente. Obviamente, hay unos discursos de derecha inflamados en Argentina, como obviamente a la izquierda. O sea, hay un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda bien grande en Argentina, más de lo que usted se imagina, obviamente. Y esto es un caldo de cultivo para actos de violencia políticos, de un lado o del otro. O sea, Argentina está radicalizada completamente, y usted lo puede ver en las redes. Yo veo en las redes, obviamente, gente de derecha en Argentina muy agresivo, los veo de izquierda también, los veo de todas partes, y el país definitivamente está en un momento crítico. Usted sabe que Cristina Fernández de Kirchner está bajo un juicio en estos momentos y que se le acusan un sinnúmero de situaciones que están incluyendo la corrupción, entre otras cosas más. Qué cosa interesante, ¿verdad? No hay un lugar donde un político se escape de esto, ni siquiera en Brasil ni en ningún sitio, y aquí en Puerto Rico ni diga. La cuestión es que simple y llanamente allá se ha llegado, ¿no?, en momentos históricos a una violencia extrema, ¿no? Hemos visto las persecuciones que se dieron por décadas allá, la desaparición de cientos y cientos de jóvenes allá. La operación Cóndor, que venía dirigida por la CIA y llegó hasta la Argentina y otras regiones de Sudamérica, etc. Todo eso lo hemos visto, lo hemos estudiado y es cuestión de tomar conciencia. Pero definitivamente, los líderes del país gaucho, ¿no?, de Argentina, tienen que ver cómo obviamente pueden lograr conseguir la paz dentro de su país, porque cada día se sigue abriendo una brecha que va a ser irremediable y que definitivamente va a llevar esto a consecuencias peores en aquel país, ¿no? Un país que tiene enorme cantidad de recursos, pero que no saca, como dicen, los pies
del plato. No acaba, ¿no?, de explotar sus recursos. Sigue obviamente un país con una serie de deficiencias económicas. Usted se acuerda del corralito, se acuerda de todas las cosas que ha pasado en Argentina. Grave la situación de mis hermanos argentinos. Por otro lado, Estados Unidos no está tan lejos de Argentina. Digo, no está quebrado como Argentina, no está fastidiado económicamente como Argentina, o lógicamente, pero obviamente tiene sus problemas económicos que hemos hablado aquí, la inflación y tantísimas cosas más. Brevemente, ¿qué le digo con esto? Bueno, ayer pudimos ver el discurso que hizo allá en Filadelfia el presidente Joe Biden, ¿no? Y acusó directamente a Donald Trump y a sus seguidores, los de MAGA, ¿no? Los que apoyan a Trump, él le llama los de MAGA, que son esta gente que creen, ¿no?, en Make America Great Again, ¿no? Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Y él los tilda, ¿no?, de terroristas, de extremistas en los Estados Unidos. Trump le contestó y le dijo que no, que esto es ser patriota, que si él no podía que se saliera de la presidencia. Inclusive Trump hace varios días atrás pidió que le dieran la presidencia de nuevo porque aquí había ganado las elecciones. Así que con ese cuento en su cabeza, los dos están mal de la cabeza. Sí, mira, trumpista, el tuyo está loco. Está loco, punto, no olvídate. Es listo pero loco. Usted es demócrata, el suyo está senil. Ya está chocho, o sea, ya está senil, ya está el hombre, ya no da más. Tiene 79 años, va a cumplir 80 y ya resbala en seco. Ninguno de los dos. Hay que buscar un liderato nuevo en Estados Unidos en un siglo XXI como este. Es un siglo que tiene retos de Belén, necesita pensamiento rápido y gente de acción y gente que se identifique con el país. No que ande una élite económica perdida allá en el jet set, ni uno ni el otro. Así que si Estados Unidos no consigue un liderato que realmente esté en sus cabales y que pueda unificar el país, están destinados a rajarse por el medio de una nueva guerra de secesión, a una nueva guerra civil. Y cada día lo vemos y lo vemos en estas amenazas. Y claro que este discurso de Joe Biden fue por la cuestión de las elecciones que vienen ahora en el Congreso y en el Senado. Claro que sí, ahora en noviembre. Todo eso es parte de. Pero la realidad es que Estados Unidos está viviendo tiempos críticos. Y hay amenazas de todas clases. Y la violencia armada en Estados Unidos no cesa. Todos los días hay tiroteos abiertos sin causa alguna. No es para robarle a la gente, no, para nada de eso. No es entre bandas de drogas, no. Es contra civiles, contra gente que no tiene que ver ni con el crimen, ni con la droga, ni con nada. Así que la cosa está manga por hombro. Hay una locura colectiva y hay gente que inclusive están ya pensando a dónde irse, si son grandes millonarios en Estados Unidos, si a Nueva Zelanda, si a Australia, si a otro lugar del mundo, a Suiza, donde sea, lejos, Islandia, la que sea, lejos de esa locura que está allí en bullición en los Estados Unidos. Dicho eso, lo otro que quiero decir, ya nos comunicamos con el ingeniero Orlando Pla, es lo que está pasando con la cuestión del clima. Y usted ve que la NOAA y meteorología frenaron en seco. Nos habían anunciado esta temporada de huracanes, ¡wow!, fuera de control, que venía más allá de lo normal, que nos preparáramos. Bueno, ahora el cambio climático, porque esto es cambio climático, despierta, vamos a aprender. Obviamente se da cuenta uno que alteró completamente las condiciones, que ya no puedes pronosticar como antes, ni con los algoritmos de la computadora, ni con los satélites atmosféricos, ni con los aviones de observación, ni con las boyas marinas, con nada de lo que tienes actualmente, con toda esa tecnología. No puedes predecir una temporada, inclusive no sabes ni para dónde van cuando aparecen, sean los twists, los tornados o sean los huracanes. Así que todos sabemos, ¿no?, que la meteorología es una ciencia inexacta, bien inexacta, como dentro de la medicina lo es la psiquiatría. Así que aquí es Pin, Marín de los Pingües, Cucaramácara, Títere fue. Así que la realidad es que ahora nos dicen, y nos dijeron ya hace un par de semanas, que esto iba a ser sumamente lenta y baja la actividad de huracanes. Ahora, ojo, llegamos al pic, septiembre, ahora es cuando hay que estar atentos, porque supone que este es el momento del año donde en Puerto Rico pues se ve expuesto a tormentas y huracanes de gran escalada o de gran poder. Así que vamos a ver, está empezando, estamos en el día 2 de septiembre, 2 de septiembre, esto se acaba en noviembre, pero de aquí a allá puede pasar cualquier cosa. Así que no baje la guardia, mantenga siempre su preparación y ojo lo que venga. Pero, nuevamente, mientras todo esto sucede, ¿qué pasa? Bueno, hay un huracán, Daniel, que está allá en el Atlántico, que está acercándose a las Azores. Las Azores son, ¿no?, un archipiélago que le pertenece a Portugal, pero que va en ruta posiblemente hasta España. Y dicen los científicos que podría, ¿no?, los climatólogos, que podría llegar hasta España. Este no huracán del Caribe, esto es obviamente más allá del Caribe. Esto es un huracán creado allá en el pleno océano Atlántico. Así que vamos a ver qué pasa. El tiempo no encaja, lo hemos dicho tantas veces, y sigue la cosa desorganizada. Bueno, por aquí estamos trabajando, ya creo que Orlando está por ahí, en un momentito lo vamos a poner con ustedes. Yo me doy un poquito de agua, aquí el webmaster Carlos Figueroa hace el corte para YouTube,
y venimos un momentito rápido con Orlando. Gracias, mis amigos. Con la venia de ustedes nos tomamos un poco de agua.